Hola amigos, hoy hablamos de amplificadores de guitarra. En este caso hablamos del fabricante Vox, fabricante mítico inglés que fundó su empresa allá por el año 1957. Bandas tales como Oasis, los Beatles, Tom Petty, The Eagles, Radiohead, The Animal, Eric Clapton y cientos de bandas usaron este fabricante o estos modelos de amplificadores allá por los años 60 en adelante. Muchísimos de ustedes sabéis que, bueno, que JC Barbular ha estado diseñando, fabricando y comercializando amplificadores de guitarra fabricados totalmente a válvulas y de modo artesanal durante algunos años. Por lo tanto, me siento muy cómodo hablando de todos estos sistemas de amplificación, el cual conozco muy bien como la palma de mi mano y conozco todo el mundo que rodea a los amplificadores y a los guitarristas en concreto. Este fabricante, como ya os digo, nace en el año 1957 y bueno, los primeros amplificadores que comercializa son el AC4, AC10 y AC15. Este fabricante para el mercado inglés siempre va por delante la letra A y la C, siempre. Fabricó, bueno, hubo un segmento de mercado en estos años dirigido al público de Estados Unidos que cambiaba la nomenclatura. En este caso hablamos de la letra V. Pero bueno, hoy hablamos de los modelos totalmente británicos. El AC4 fue el primer modelo que comercializó este fabricante y era un amplificador de 4 vatios. Montaba la EL84 en clase A y bueno, era un amplificador muy primitivo. Lo único que tenía era el volumen y el control de tonalidad o de tono en este caso. Seguidamente saca al mercado el AC10 con 10 vatios, ahí ya montaba dos válvulas EL84 en paralelo. El AC15 que montaba, si no recuerdo mal, 4 válvulas trabajando en clase A en paralelo. Aquí pasó una cosa muy concreta. En aquellos años, cuando se hacía un concierto al aire libre o dentro de un teatro, de un cine o llámalo como quiera, en aquella época no se utilizaba todos los sistemas de sonorización que a día de hoy se utilizan. En aquella época podemos llamarlo de esta forma, todo se hacía a pelo. No había sonorización de escenario, por lo tanto los amplificadores de guitarra tenían que tener una potencia considerable para que todo el público pudiese oír de forma clara lo que tocaba en este caso el guitarrista. Por lo tanto, a partir de la AC15, por su falta de potencia, pues bueno, este fabricante saca al mercado el AC30 y el AC50, que ya tenían una potencia mayor. Y bueno, de montar la EL84, que es una válvula que siempre ha utilizado el fabricante Vox, bueno, pues estuvo obligado a recurrir a otro tipo de válvula, en este caso la EL34, trabajando en clase AB. Aquí ya hablamos de más potencia, mínimo 30 vatios. Después del modelo AC50, el AC50 es este de aquí, comercializado allá por el año 1965.
Y bueno, por último, nace el modelo A100, que ya tenía una potencia muy considerable, 100 vatios, montando 4EL34. Este amplificador, el AC100, lo utilizó mucho los Beatles en todos sus conciertos. Aquí ya teníamos una potencia considerable, por lo tanto las bandas de música podían tocar cómodamente en los conciertos. Su gran competidor, en este caso, Fender y Marshall. En el mundo de los amplificadores a guitarra existen tres grandes fabricantes: Marshall, Fender y Vox. Después nacieron infinidades de marcas que muchos de ustedes conocéis, pero realmente las primeras, las que participaron en todo el boom musical, fueron estas tres. Son las primeras marcas y las más potentes del mercado de amplificadores de guitarra. Bueno, este amplificador es mítico, es un amplificador que está entregando 50 vatios. Su tecnología, como en aquella época, es una tecnología muy primitiva, amplificador puro y duro a válvula, montando dos EL34, y montando 4 SC83 en su etapa preamplificadora. El tólex color negro y la rejilla frontal con el típico rombo característico de la marca Vox. A día de hoy estos amplificadores, bueno, es una pena, esto ya no se fabrica. Hoy la mayoría de las marcas, llámalo Fender, Marshall, Vox, todas las marcas o casi todas ya están fabricando en China. Esto, el típico sonido inglés, sonido americano, todo eso ya se ha perdido. Hoy día los amplificadores de guitarra, por desgracia, todos suenan mal, sonido plano, pobre en armónicos y calidades pésimas. Eso es el mercado actual. Por lo tanto, tener joyas como esta, aquí al taller entran muchísimas joyas como esta de Fender, de Marshall. Y bueno, los diseños de aquella época eran diseños muy clásicos, muy simples, pero muy efectivos. Vamos a ver el interior de esta mítica empresa, mítico amplificador, y os voy a mostrar de qué se compone el chasis de uno de estos amplificadores. Bueno, os voy a mostrar el chasis del mítico amplificador de guitarra, el Vox AC50. Año 1965 aproximadamente. Este chasis que estáis viendo monta las EL34. Normalmente Vox, las válvulas de potencia que siempre ha utilizado son las EL34. Esto fue una versión un poquito experimental. Este modelo ha sufrido en el tiempo muchísimas variantes. Este amplificador no lleva rectificación a válvula, la lleva de estado sólido. Había un modelo concreto del AC50 que utilizaba en este lugar una válvula rectificadora de onda completa. Y bueno, las entradas, tiene 4 entradas. Lo mismo, había algunas variantes de este mismo modelo que utilizaba 2 entradas, y este en concreto que utiliza 4 entradas. Una es para un canal y la otra es para el otro canal. Los dos canales tienen una tonalidad distinta. Un canal es más brillante que el otro un poquito más oscuro,
Bueno, se puede utilizar casi para un bajo eléctrico, pero bueno, aquí hay una diferencia tonal bastante importante. Como el encendido, y bueno, los controles son controles muy básicos, que es volumen de un canal, volumen de otro canal, graves y agudos. Este amplificador no lleva el tan frecuente stand-by como llevan casi todos los amplificadores. Ya os contaré algún día la inutilidad del botoncito del conmutador de stand-by. Estos fueron los primeros modelos allá por el año 65 y bueno, el stand-by fue un invento de Fender y a partir de aquí ya se implementó en el 99% de los amplificadores de guitarra. Ya os digo que es un control que básicamente no vale para nada, lo único que vale es para fastidiar las válvulas. Por el resto, este chasis lo tenemos aquí, bueno, independientemente se le han reparado varias averías, estamos haciéndole una restauración. Estos amplificadores, por los años que tiene, pues muchísimos de ellos pues han pasado pues por diversos talleres donde han reparado y bueno, hay talleres que trabajan muy bien y bueno, y otros que no trabajan tan bien. Entonces aquí nos podemos encontrar con mil cosas. Aquí le hemos puesto los blindajes de las válvulas porque no traía, solamente tenía un blindaje, el resto pues carecía de los blindajes. Esto es muy importante para un amplificador de guitarra, es muy importante. Esto evita contaminación de onda electromagnética y elimina bastante ruido. Los amplificadores de guitarra, a diferencia que los amplificadores de alta fidelidad, trabajan muy de forma distinta. Normalmente los amplificadores de guitarra trabajan con una sobreamplificación en sus circuitos. Son circuitos que llegan en la etapa preamplificadora, llegan a niveles muy altos de preamplificación o el llamado el clipping, una palabra muy usada en el mundo de los amplificadores de guitarra. Los amplificadores de guitarra, ya os digo, la etapa de potencia es básicamente casi igual que puede tener un amplificador de alta fidelidad. Este en concreto trabaja con 2EL34 en configuración AB. Pero el circuito de preamplificación es muy distinto. Aquí en estos amplificadores lo que se busca una distorsión muy compacta y muy apretada, como se suele decir en el argot del guitarrista. Por eso lleva, por ejemplo, en este llevan 4 pasos de preamplificación para provocar un clipping o una saturación exagerada en la señal que nos proporciona la guitarra. Vamos a ver algunas partes del chasis y os voy a comentar varias cosillas. Bueno, aquí ya tenemos la parte interior del amplificador. Aquí, como podéis apreciar, ya hemos hecho algunas actuaciones. Hemos cambiado componentes, hemos hecho alguna modificación, algunas mejoras. Y aquí, bueno, aquí en esta parte de aquí, pues hemos cambiado condensadores de circuitos muy críticos. Toda el sistema de filtraje del módulo de alimentación o circuito de alimentación, todos estos condensadores electrolíticos son de desacoplo de los cátodos. Estos condensadores que tenía, estos
son condensadores malísimos. Bueno, que con el paso del tiempo todo esto empieza a dar problemas. Condensadores electrolíticos bastante fastidiados ya. Válvulas, estas son, bueno, aquí no tiene el nombre, pero bueno. Este tipo de amplificadores, todos los amplificadores de guitarra comparten, digamos, la misma tipología de circuito. Unos amplificadores tienen un timbre distinto que otros. Por ejemplo, Marshall, Fender, Vox, cada uno tiene un timbre muy identificativo. ¿Esto a qué se debe? Pues muy importante. El sistema de polarización de las válvulas. Esto va a determinar el tono o el timbre de las válvulas. El sistema o el circuito de ecualización en el circuito de preamplificación. Esto es un factor muy determinante. Vamos a tener también un tono distinto causado por el transformador de impedancia, adaptador de impedancia, y muy importante, el altavoz o el cono que utilice cada fabricante. Estos amplificadores, lo bueno que tiene, que se le pueden, a los amplificadores de guitarra, lo bueno que tiene, que se le pueden hacer 1000 modificaciones, siempre y cuando se sepa lo que se hace y se haga con criterio. Se pueden hacer 1000 modificaciones para mejoras del sonido o el cambio del timbre, incluso del sonido o de la propia distorsión. Este amplificador, bueno, ya después de cambiarle unos pocos de componentes electrónicos y hacerle algunas modificaciones, ya lo tenemos funcionando. Aquí estamos monitorizando la tensión de referencia del bias. Esto yo en particular os voy a mostrar. Yo en particular utilizo en este caso un zócalo. Esto es muy fácil de fabricar, con una válvula vieja es muy fácil. Esto lo que me permite es medir la intensidad que está pasando por la propia válvula. En este caso medimos el voltaje, que está traducido en miliamperios. Aquí lo tenemos encendido. Este cable nos llega al voltímetro de banco digital y ahí tenemos un valor, una magnitud que va subiendo. Esos son los miliamperios que están pasando ahora mismo por la válvula. Las EL34 normalmente hay que polarizarla a unos 30 miliamperios. Aquí en el argot del guitarrista, bueno, pues podemos encontrar un vía muy calentito o un vía más frío. No es bueno abusar, en este caso, de la tensión de polarización de las válvulas, porque vamos a agotarla muy rápido si tenemos un vía demasiado alto. Este amplificador, el problema que me está dando, bueno, que cada vez que encendemos el amplificador, una vez que está frío, pues tenemos una variación de corriente importante. Ahora mismo este amplificador se ajustó a 30 miliamperios y bueno, ahora mismo tenemos 23. Tenemos que corregir este problema que tiene ahora mismo este amplificador. Y bueno, por el resto,
es un mítico amplificador usado por infinidad de bandas de aquella época, años 65. Su construcción es muy buena. Su sonido, al que le guste, es un sonido bastante aceptable. Cada músico o cada banda tiene, como yo le digo, su manía. Cada músico pues le tira más por un fabricante u otro. ¿Por qué? Sobre todo por el timbre que nos va a brindar cada amplificador.